toda la audiencia que si no ha compartido, que comparta y que si es posible tengan lápiz y papel a mano para que anoten algunos puntos que usted lo considere para resaltar. Amén. Con nosotros, nuestro amado pastor que siempre nos bendice. Aleluya, nuestro pastor Jason Martínez. Adelante. Amén. ¿Me escuchan? Amén, pastor, le escuchamos. Amén, amén. Qué bendición estar una vez más con ustedes en este privilegiado tiempo que nos regala el Señor. Hoy con una asignación bajo un tema muy, muy, muy interesante que el Señor nos ha permitido tener aquí en nuestro depósito y al cual les invito por favor que tengamos nuestros corazones abiertos para la desconstrucción de algunos conceptos que hemos preconcebido en nuestra experiencia de vida y para la construcción de otros que Dios nos dará a través de la lección que hoy vamos a compartir. En una frase más popular, que hoy podamos a través de este tema desaprender para aprender. Y de inmediato quiero invitarles a que usted pueda leer junto a mí el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan. San Juan 9. Vamos a leerlo, unos versículos ahí importantes para sustentar el tema de Dios tiene requisitos para hacer milagros. ¿Por qué unos reciben y otros no? O sea, ¿qué le parece a usted? ¿Es Dios un Dios que hace acepción de personas? Vamos a ver. Vamos a mirar en la palabra y leo para la gloria y la honra de nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Repito, San Juan capítulo 9, 1 en adelante. Allí relata la historia de el momento en el que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice así el texto para la gloria de nuestro Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo en la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: ¿a él se parece? Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Padre, gracias por esta palabra que hasta el momento nos arroja algunas interrogantes. Y yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, como han orado las hermanas y todo el equipo, para que seas tú en tu misericordia, trayendo palabras reveladas a nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades en este hermoso día. En el nombre de Jesucristo, oramos estos favores. Amén. Ya. El tema que hoy nos toca es uno de esos temas en la palabra, en la Biblia, en la vida cristiana,
que algunos predicadores preferimos tomar con pinza. O sea, son temas muy delicados porque basado en las experiencias de vida de cada uno de nosotros, podemos haber hecho ya nuestras propias conclusiones. Y esto no es nuevo. Si se da cuenta, en la entrada de la lectura hay una pregunta que nos dice que la inclinación humana es a la de mirar lo que Dios hace desde la limitación de su entendimiento. Porque entrando el texto dice que cuando en el cuadro nosotros miramos a el dador del milagro y a quien sería el recipiente del milagro, Señor Jesús fue quien obró el milagro y el que recibió era un muchacho ciego de nacimiento. Y vemos aquí a la audiencia, a los testigos del entorno, tratando de explicar a su parecer por qué alguien merecía tal limitación de ser ciego. Ellos preguntaron, Señor, pero es que ¿quién fue que pecó? Hablando del hecho de que todos nosotros como seres humanos regularmente al mirar a una persona que está siendo afligida por una situación que le afecte, resumimos o resolvemos que todo lo que alguien recibe que lo está limitando, que lo está afligiendo, está ligado directamente a un pecado. Esto es, ¿por qué? Porque culturalmente, en la cultura hebrea, esto es algo de una creencia normal. Bueno, a usted le vino tal mal, usted le vino porque usted hizo algo malo. Eso nos recuerda los amigos del hermano Job. Que cuando este hombre, todos conocemos la historia de Job fue considerado como uno de los hombres rectos delante de Dios, alguien íntegro, pero sus amigos le dijeron, mira Job, tienes que revisarte porque todo esto que te está pasando a ti, todo lo que te está aconteciendo, hay algo ahí que tienes que mirar porque eso no es porque sí. Entonces ahí vemos la primera desconstrucción que tenemos que trabajar hoy, y es que el tema de una aflicción no necesariamente viene porque alguien está haciendo una mala conducta o porque alguien está pecando. Y vámonos por partes para que nos podamos entender. Y para podernos entender, en la construcción de esta enseñanza tenemos que sentar algunas bases. Como decía la amada Helen, si usted puede, escriba, por favor. Y ahorita usted va a ir armando conmigo el esqueleto de a dónde el Espíritu Santo nos conduce al entendimiento de las verdades de por qué una persona recibe o no milagro de parte de Dios, o pareciera ser que Dios tiene como que a fulano sí lo voy a sanar y a fulano no, porque ese es malo, a ese lo voy a dejar ahí que se pudra. En el buen dominicano es una frase como que me olvidé de él hasta que, bueno, ya lo solté. Entonces vamos a mirar la primera base que tenemos que sentar en esta enseñanza para entender el tema es: Dios es soberano. Repito, Dios es soberano. ¿Y qué es este hecho de que Dios es soberano? La soberanía es un elemento ligado sobre todo a las personas que presiden. Soberanía significa en la Biblia que Dios en su plenipotencia tiene la capacidad de decidir sin necesidad de preguntarme a mí ni pedirme permiso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que pedirle permiso a la criatura, ya que Él es el creador. Y ojo a esto, Dios no cae en nuestra percepción humana en el rango de dictador por el hecho de ser soberano, ya que en el principio podemos mirar que si Dios como padre fuera una persona dictadora, o mejor dicho, un Dios dictador, un padre dictador, desde el momento que en su presciencia él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, porque nada se escapa al conocimiento de Dios.
Entonces, si él hubiese sido un dictador y no un Dios soberano, entonces él hubiese detenido a ambos de pecar, y ahí entonces ocurriría que Dios perdería su naturaleza de ser un padre soberano y pasaría de ser un Dios dictador, porque aquí se hace lo que yo diga. Vaya filtrando lo que está escuchando, se lo estoy diciendo de manera lenta para que lo pueda digerir, porque la palabra soberano significa que él posee el poder supremo en el pasado, en el presente y en el futuro, porque como Dios todopoderoso, como Dios omnisapiente, como Dios que todo lo sabe, él conoce el destino final de todas las cosas. Entonces, en su soberanía, Dios tiene completo control sobre la creación y al mismo tiempo Dios nos instruye dentro de su relación con nosotros a andar bajo las decisiones soberanas que Él ha de tomar sobre nosotros. Primera base que estamos sentando en esta enseñanza para entender el hecho de por qué parecería ser que algunos merecen ser bendecidos con un milagro y otros no. Segunda base, tenemos que definir qué es un milagro y tenemos que definir qué es una sanidad progresiva. Milagro es un hecho no explicable por la ciencia humana, por las leyes naturales, es una señal, es un portento, es algo que hasta provoca en nosotros cierto asombro porque es algo que se sale de las leyes naturales y sobre todo está su origen, el origen de un milagro, sobre todo tiene que ver con Dios. Es algo que por eso se le llama milagro. ¡Wow! Milagro. Algo instantáneo, algo que, ¿cómo sucedió? Algunos hemos visto, por ejemplo, yo he podido ser testigo, partícipe de milagros donde el Espíritu Santo levanta a un paralítico. Lo he visto a él, como dicen en el buen dominicano, con estos ojos que se lo han de comer los gusanos. Así dice el dominicano para hacer una grandilocuencia. Para que usted me entienda que yo lo vi con estos ojos. He visto a Dios sanar paralíticos en un servicio. Yo he visto a Dios dar a un mudo la capacidad de hablar. He visto a Dios a dar vista a los ciegos, resucitar muertos. Tremendo esto. Pero un milagro se diferencia a una sanidad que, dicho sea de paso, hay sanidades que caen en el rango de milagro. O sea, hay personas que están en una cama postrados con una enfermedad terminal, SIDA, cáncer, problemas de diabetes agudo y muchas otras más. Entonces, automáticamente alguien de parte de Dios viene, ora. Los milagros pueden suceder así. Alguien ora, instantáneamente la persona recibe aliento y comienza a hacer uso de las capacidades que antes no podía hacer. Pero la sanidad progresiva es también aquella en la que alguien ora, no sucede nada, nadie se le engrifan los pelos, literalmente no sucede nada. Tú no ves nada visible. Pero al día, a los 2 días, a los 3 días, la persona comienza a hacer uso de las capacidades que antes no tenía. Y sucede que en el cuerpo que había cáncer, ya no hay cáncer. Entonces, esto cae dentro de lo que es la sanidad progresiva. No todos reciben un milagro instantáneo, porque, vuelvo y repito, tanto en el milagro como en la sanidad progresiva está la intervención de la soberanía de Dios. Tercera base que tenemos que sentar en el hecho de por qué unos parecen que son favoritos y otros no, y reciben su milagro rápido o lento, es que Jesús dijo y prometió en la palabra. Hago referencia a la cita, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. En esta parte de la base de la enseñanza que quiero sentar, ¿qué es la aflicción? La aflicción tiene mucho que ver con todo aquello que priva al individuo de sus libertades normales.
como por ejemplo algo que aflige, es un dolor. La pastora, mientras testificaba antes de entrar a la palabra, esto la afligía a ella. Es un sufrimiento que también, aparte de afligir personas de manera física, hay aflicciones que van al alma. O sea, hay almas afligidas, hay espíritus afligidos en los individuos y también estos se traducen en aflicciones físicas, aflicciones morales, espirituales o del alma, que pueden provocar tristeza, angustia. Entonces, Dios en su soberanía prometió a través de Cristo Jesús que en el mundo tendríamos aflicciones. Pastor, explíqueme esto más detalladamente. Las aflicciones son el vehículo que existe en este mundo y en este plano llamado tierra. Quiero sentar otra base. Todo el sistema del mundo del cual la Biblia habla cuando dice en el mundo tendréis aflicciones. La palabra mundo es la palabra cosmos, de donde sacamos la palabra cosmovisión, que es sistema. La palabra cosmo es sistema. Pero cuando tú y yo como creyentes desarrollamos la cosmovisión de Cristo, comenzamos a entender Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Quiero hacer uso del mismo texto para que usted pueda ir. Quiero el Señor que usted esté escribiendo, porque así no nos perdemos. Romanos capítulo 8, 28, un versículo que nosotros todos los conocemos, dice de la siguiente forma. Hasta el 30 quiero leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la siguiente base que tenemos que sentar en este particular tema de la sanidad recibida o retenida hasta cierto tiempo es el hecho de la fe que interviene en el creyente para recibir el milagro. Entonces vemos que en cuestión de segundos suceden lo que ahora nosotros estamos tratando de explicar en 1 hora y algo, o quizás 1 hora, que no nos va a dar el tiempo para explicarlo completo, porque van a quedar algunas interrogantes, de las cuales yo sé que con el anhelo que nosotros tenemos de ser estudiantes comprometidos de la palabra de Dios, seguiremos indagando, porque hay mucha gente que necesita saber el modus operandum de Dios con la humanidad. Entonces, nosotros vemos en el verso 29 de este mismo capítulo algunas perlas de revelación que nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando del Señor, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el autor, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, incluyendo los milagros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces aquí tenemos que sentar la siguiente base. ¿Cuál es el mayor milagro que un ser humano puede recibir? No estoy viendo el chat en la transmisión, pero en el interno sí. Pudiera yo preguntarle aquí a algunos de ustedes: ¿cuál es el mayor milagro que una persona pueda recibir? Sé que algunos que saben un poco acerca de la vida cristiana me pudieran corroborar. Amén. La hermana Ellen nos dice: el mayor milagro es la salvación. ¿Por qué la salvación? Mirándolo desde la óptica de Dios, como Dios lo mira.
estando nosotros inmersos, gracias amada Josefina, que también nos corrobora que el mayor milagro que podemos recibir es la salvación. Vemos también aquí la amada Aneris nos dice lo mismo, amén. ¿Qué es lo que quiero ir sentando como base en esto? Si el mayor milagro que todos podemos recibir es la salvación, entonces allí es donde contribuye una de las bases que ya hemos sentado, y es que la fe es crucial para recibir el mayor milagro. En el entendido de que nosotros estamos rodeados de un mundo hostil que atenta contra todo lo que es Dios en nosotros, lo que es objeto de culto a Dios en nosotros y todo lo que respira en nosotros con intención de exaltar al que nos llamó. Por lo tanto, tenemos aquí algo interesante, y es que para el mayor milagro Dios no tiene acepción de personas. Todos los que querramos, todo el que desea ser salvo, puede ser salvo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo alcanzar el milagro de la salvación? San Juan 3:16 es preciso. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Ahí está explicado. Usted no quiere ser salvo, Dios no lo obliga. En su soberanía, Él determinó desde las leyes de su reino que el acceso al mayor milagro sería creyendo en el sacrificio de el que se puso como señal. Y aquí vamos a entrar a una parte un poquito cruda, porque el mayor milagro llamado la salvación se operó en alguien que aparentemente delante de los ojos de aquellos que lo miraron a él, no vivió, según ellos, para ellos, no vivió ni experimentó el auxilio del Padre a quien él tanto proclamaba. Ya que aparentemente lo matan en la cruz, o sea, posiciónese allí en el Gólgota, posiciónese allí en aquel monte, en aquel Calvario, en aquel lugar. La multitud, la gente acusándolo, y él nunca se defendió. Humanamente fue derrotado, pero detrás de lo que aparentemente parecía una derrota, y ahí es donde entra la soberanía de Dios, que es el medio, o sea, el sacrificio del maestro en aquel lugar era el medio para introducir el mayor milagro. Y yo tengo aquí en mis notas algunos ejemplos de casos que usted conoce, de personas que hoy son ministros del evangelio, y Dios en su soberanía los ha sujetado a un aguijón que dentro de la óptica humana, por eso quiero que usted ahí rescate en sus notas lo importante de una cosmovisión bíblica en los procesos de enfermedad y salud en la vida de los cristianos. Porque lo que para usted y para mí pudiera verse como un plano en el cual Dios está siendo derrotado en sus hijos, para Dios en su soberanía es el escenario de su gran victoria. Aquí tengo un ejemplo que usted posiblemente ha visto. Él es un hermano de nombre Nick Vujicic. Él es australiano. Nick nació sin brazo, nació sin pierna. Siendo un niño, él lloraba para que Dios le diese brazos y piernas. Nick cuenta que él oraba con fe, convencido de que Dios lo iba a hacer, de que Dios respondería a su oración. Pero los brazos de Nick, las piernas de Nick nunca aparecieron. Su milagro aparentemente nunca llegó. Entonces, hoy en día, Nick, que usted puede buscarlo en las redes sociales, tiene un ministerio que ha servido de impacto mundial. Dios, a través de la aflicción de esta situación de Nick, ha impactado vidas y ha logrado que muchas personas hayan podido entender los procesos de limitaciones de enfermedad o físicas desde la óptica divina. Usted puede buscarlo. Nick tiene su esposa, tiene sus hijos nacieron normales, con piernas y brazos normal, y él tiene su plena capacidad. Dios le dio el don del habla, y con el don de él hablar, entonces Nick ha sido y es hasta el momento un elocuente
comunicador de las bondades de Dios. Tenemos otro ejemplo que lo conocí en esta investigación de una joven llamada Bethany Hamilton. Ella era una prometedora surfista que empezaba a triunfar en el mundo del surf profesional. Y cuando ella tenía 13 años, le aconteció a ella que un tiburón la atacó y le arrancó el brazo. De camino al hospital, ella perdió muchísima sangre, tanta que los médicos no garantizaban que ella viviría y no se explicaban cómo Bethany seguía con vida. Ellos decían, esta niña es un milagro vivo. ¿Ven la óptica de cómo todo cambia desde la perspectiva como lo vamos mirando? Pero Dios, en su misericordia, quería hacer un milagro en la vida de Bethany. No como nosotros lo hemos visto. Porque, siendo sincero, Dios pudo haber evitado que el tiburón le arrancara el brazo, que la atacase. Entonces, aquí vemos qué tipo de milagro está Dios haciendo. Hoy, ¿quién es Bethany? Bethany tiene un ministerio al cual ella ayuda a personas a superar dificultades y a encontrar a Dios a través del dolor. Entonces, cuando tú le preguntas a ella que cómo ella se siente un milagro. ¿Por qué se siente un milagro? Porque Dios trabajó en su corazón de tal manera que las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, cuando habla de le librará Jehová, ¿qué significa? Significa que más allá de la limitación de mi alma, más allá de la limitación de mi proceso, entonces yo debo aprender lo que le tuvo que acontecer a Job para que entonces Job pudiera declarar al final de su libro, no sé si usted lo ha leído, el libro de Job, pero al final de su libro, él dice una declaración y él declara y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Indicando esto, que los milagros que Dios hace en los hijos de Él tienen mucho que ver con el propósito de Dios en la vida de cada hijo. Por ejemplo, cuando estaba preparando mis notas, sentí compartir una parte de mi testimonio, o sea, algo que me pasó de manera personal, a mí de manera personal, y algo que tuvo que ver con una persona que me importa mucho, que es mi esposa. Por ejemplo, en mi caso, yo he muerto 4 veces en distintas etapas de mi vida. O como decimos en el buen dominicano, he bailado un bolero con la muerte 4 veces. Cuando tenía 3 meses, me cuenta mi madre que me morí, me dio algo, me fui. Cuando tenía 4 años, caí, me dio un golpe en la cabeza, me fui. Cuando tenía 9 años, en un trauma, un accidente, morí 6 horas en un quirófano, batallaron conmigo, regresé. Recuerdo que le conté a mi madre, me dice ella, que un personaje me devolvió. Me dijo, no es tu tiempo, vete para atrás otra vez. La 4ª vez, en una segunda intervención quirúrgica, morí otra vez por una fiebre altísima y me fui a lo que en mi experiencia fue una especie como de espacio vacío, de tinieblas en todo el alrededor, o sea, hacia arriba tiniebla, hacia abajo tiniebla, derecha tiniebla, izquierda tiniebla. Y en ese momento me cuentan quienes estaban en el lugar, que en el centro que me estaban interviniendo quirúrgicamente, el servicio de energía se fue. De eso estoy hablando de 23 años atrás, que el servicio eléctrico en el país era muy inestable. Y Dios hizo un milagro doble, porque el combustible del generador eléctrico se había agotado y la persona de rabia, como de una manera impotente, le dio una patada al generador y el generador encendió sin combustible. Primer milagro. Segundo milagro fue el de yo regresar de ese lugar
que era tinieblas, y hoy estar aquí con ustedes a 23 años de aquel trauma. Luego me sucede con mi esposa. Cuando llego al evangelio, espero en el Señor, me caso, a los 6 meses a mi esposa le diagnostican un neurisma cerebral. Los médicos me dicen, de 1 en 1.000.000. Yo le dije, bueno, vamos a orar. Y oré. Y Dios en su soberanía, después de 15 días de oración o viendo gente, en su soberanía, Él nos hizo el milagro y le devolvió la vida a mi esposa. Pero vemos a Dios de manera soberana, sujetándonos a la aflicción del tiempo de la espera. Yo le comentaba a mi esposa mientras preparaba las notas para predicarle a ustedes hoy sobre el hecho de que no solo ella fue procesada en el trauma de su proceso médico. Yo fui quebrantado también. Entonces ahí entra el otro punto donde tengo que hablar la otra cara de la moneda de por qué algunos parecerían ser que no reciben el milagro, pero por encima de la percepción y la cosmovisión nuestra han recibido el mayor milagro. Yo tengo en mi haber 3 personas que hoy no están en la tierra, partieron con el Señor. No, 4 personas, pero de las quiero compartirles de 3. La primera fue mi suegra. Mi suegra tenía cáncer y Dios le hizo el milagro, la sanó de cáncer. Pero mi suegra no entendió más adelante que esta es otra de las bases que quiero sentar en la enseñanza, que usted pueda fluir y de ahí ser satisfecho en sus inquietudes. Ella no supo, o mejor dicho, ella sabía, pero no retuvo su sanidad. Ella no mantuvo, ya sabe, Dios la sanó porque pasó quimio, para ahorrar el tiempo, muchas cosas. Pero comenzó luego a desobedecer las instrucciones del doctor. Una de ellas le dijo su médico principal, tienes que cuidar cómo comes. Comenzó a descuidar cómo comía. Tienes que entender que ya no puedes vivir una vida activa sexualmente. Comenzó a tener una vida sexualmente activa. Todo lo que el doctor le dijo que no, ella le decía que sí. Dios la sanó. Y ella, por ejemplo, hablando de la parte sexual, no lo hacía fuera del matrimonio, lo hacía con su esposo, con su pareja. Pero él le explicó que el tipo de cáncer que tenía requeriría un ritmo más lento en ese tipo de actividades. Por mencionar ese caso, la comida no lo hacía. Comenzó como si ella estuviera totalmente recuperada y no entendió que ella necesitaba mantener esa sanidad cuidándose. Tengo el caso de otra persona que partió con el Señor. Dios la sanó del SIDA. Literalmente de una caja. O sea, ella la tenían en su casa, muerta. Dios la resucita, la sana del SIDA. Ella sale a ministrar. O sea, luego, con los años, ¿verdad? Dios la usa muchísimo, cosas tremendas, pero también hubo en ella un descuido. Dios trató de guiarla, hubo un descuido. Entonces, en su descuido, entró en un desorden en su vida y no supo mantener la sanidad. Hubo un caso similar, pasó con otro amigo, un hombre de Dios usado, en este caso, enferma de cáncer. Pero a Dios le dijo, en 1 año te llevo, prepárate. Estos casos que les mencioné, todos perdieron el milagro de una sanidad física. Pero Dios en su soberanía les mantuvo el mayor milagro, que es el milagro de la salvación. Porque pudieron terminar la carrera y morir de manera que partieron con el Señor. La historia que leímos al principio, que no la he dejado de lado, habla que Jesús mira a este hombre. Era ciego de nacimiento y los demás les preguntaban.
Y hay una respuesta que él da en el verso 3. Estoy haciendo referencia nuevamente a San Juan 9. Y él le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí vemos nosotros el hecho de que hay un personaje que duró ciego de nacimiento hasta la edad en la que fue sano. Parecería como que Dios se olvidó de él. Pero en este caso dice que el mismo caso de Nick y de la joven Bethany, que fueron sujetos, Romanos 8:28 se cumplió en ellos, y la aflicción que debió destruirlos en su destino eterno los constituyó en instrumentos para que Dios se glorificara. Esto le pasó al muchacho. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo de los ojos del ciego. Aprovecha aquí, te regalo una perla de revelación. ¿Por qué Jesús no le echa agua? O no le dice simplemente, mira, recibe la vista y punto. Y puff, ya, no. Según la cultura hebrea, hay una profecía en la cual la saliva del Mesías era una señal. Jesús, ese muchacho sirvió para mostrarle a aquellos que no vieron, de ninguna manera lo vieron, que quien estaba frente a ellos era el Mesías que Israel esperaba. Que con su saliva sanaría. Jesús hace la obra que le fueron dadas a hacer, y este muchacho es colaborador de Dios, instrumento para mostrar algo más grande que a lo que nuestra cosmovisión parece ser lo que debería ser. Por esto es necesario que nosotros entonces analicemos la soberanía de Dios en el tema de por qué algunos reciben y no milagros. Mientras preparaba mis notas, recordé un documental de un pastor que ustedes conocen mucho. Lo conocemos todos, el pastor Cash Luna. Él decía en un documental de una entrevista que le hicieron que él lloraba, él se afligía porque no siempre, o sea, en las pantallas aparecen las personas que reciben milagros, los paralíticos que se paran, pero no en todas las cruzadas todos eran sanos. Y él preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estos sí fueron sanos y aquellos no? Y él lloraba. Entonces ahí era donde el Señor en su corazón le decía al pastor Cash, yo soy soberano. Y hay uno de los versículos más duros de entender este principio que se encuentra en el libro de los Romanos. Muy duro. Que esto nos va a poner boca abierta y patas para arriba. Y yo lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Romanos 9, 15, 29. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Estoy leyendo en la Dios habla hoy. Pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiera tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Entonces dice el apóstol Pablo escribiendo, pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios entonces culpar al hombre si nadie puede oponerse a la voluntad de Él? Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuenta a Dios? Le dice el autor. Entonces, si yo digo, no, pero ven acá, entonces uno no puede hacer nada, Dios es el que sabe. No. Y él dice aquí, ¿y tú entonces quién eres para pedirle cuenta a Dios? ¿Acaso la olla de barro, dice en esta versión, le dirá al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que él quiera con el barro
Y del mismo barro puede hacer una olla o una vasija para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo, entonces, Dios también quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella, en esta salvación. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los que no son judíos. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran ni mi pueblo los llamaré mi pueblo, y a los que no eran a la que no era amada la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo, como él mismo Isaías había dicho antes. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. Como le expliqué, hermanos, esto nos sacude la base. Porque entonces aquí entramos en el hecho de necesariamente comprender que Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Y que dentro de su obra soberana, Él está moviéndose de la manera que soberanamente Él considera. Y que el problema ha estado en los procesos de salud, en las situaciones de limitaciones humanas, es que nosotros no hemos entendido a Dios. Por eso tengo aquí un texto que cuando yo lo leí, se acabó el pelear con Dios. Aleluya. Yo peleaba mucho con Dios. Yo le preguntaba muchas cosas a Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Se me acabó los pleitos. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 26. Así dijo Jehová. No el pastor Jason, no la pastora, no la hermana. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dice Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, en Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Aquí sí se arregló el asunto. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Y tenemos que entrar en un aspecto místico aquí. Agarre esto. Mire, el tema de la soberanía de Dios tiene mucho que ver en el trato nuestro con las aflicciones de salud, de enfermedad. Incluso hay otro texto ahí que dice de que también Él enriquece a quien Él quiera y a quien Él quiere empobrece. Tiene que ver mucho con el depósito que nosotros tenemos. Me gustaría que usted no se me pierda, por favor, y vaya conmigo detenidamente. Yo trataré de llevarlo detenidamente. Todos los que estamos aquí, que estamos en la audiencia, fuimos conformados por Dios en su sabiduría y poder. Fuimos hechos, según dice Génesis 1, que hubo una reunión en el momento que se estaba tomando la decisión de crearnos. Y hay una frase que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Allí damos por sentado, ¿verdad?, que todos nosotros somos seres creados por Dios con la capacidad de tener un alma, un espíritu y un cuerpo. Este cuerpo nos ha sido prestado para trasladarnos en este ambiente llamado tierra, en este cosmos, en este sistema. No obstante, todos nosotros recibimos lo que es la carne como vehículo para movernos en la tierra, y las enfermedades se manifiestan en la carne, en el hueso, en la sangre. Pero las enfermedades se transfunden o se transfieren al cuerpo como un efecto directo del pecado, y el pecado no se aloja en la carne, se aloja en el alma, contamina el espíritu. Entonces, qué interesante es aquí el dato. Cuando Romanos 8:28 dice que a lo que antes conoció, a esto predestinó, y una serie de... Usted tiene que leer eso allí. Se va a dar cuenta que antes de nosotros formar parte de este plano, o nosotros cohabitar en la tierra como seres individuales hechos por Dios, tenemos que analizar el hecho de que de Dios venimos. Él es el Padre de los espíritus, de Él venimos, en Él estuvimos, y Él en su soberanía nos mandó a este plano en una condición para atravesarnos por las aflicciones de esta tierra en su soberanía, y luego al final de todo podamos nosotros llegar, retornar, vuelvo y repito, regresar a Él, ya no como los mismos que salimos de Él al principio antes de pasar por esta tierra. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús tuvo que venir, padecer como nosotros, ver la enfermedad en su cuerpo, vivida en su cuerpo, toda la aflicción del pecado, el alma, la carga, toda sobre Él, el fruto del pecado, llevarlo por nosotros. Padecer, ser tentado, pero sin pecado. Entonces vemos cómo Él entra en una condición a este plano. Yo sé que algunos diferirían de esto que voy a decir, pero la unión hispotática o potática, como algunos teólogos le dicen, no era más que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero no siempre Jesús estuvo 100% Dios en su cuerpo. Porque Jeremías habla que tendría que aprender. Fue un niño normal como cualquier otro, y luego fue lleno de la gloria. Esto choca en algunas escuelas, porque algunos creen que siempre fue Dios, siempre fue todo Dios, siempre fue todo hombre. Pero tenemos datos que certifican que allí en el Getsemaní, la copa que el hijo tomó era que el padre tenía que irse de él, que la plenitud de Dios tuvo que abandonarlo. Pero él se sujetó al padre y dijo: pasa de mí esta copa. Pero automáticamente dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dijo: tú eres el soberano, tú eres el que sabe, yo me someto al señorío. Y por esa obediencia, entonces recibió un nombre que es sobre todo nombre, delante y de frente al cual toda rodilla se doblará y tienen que doblarse. Así que, mis amados, con estos principios ya establecidos, podemos ir mirando que el trato de Dios va directamente enfocado a que muchos de nosotros soportamos ciertos niveles de aflicción y otros no. Y en el soportar está la formación del carácter de Dios en nuestras vidas. Pero ese carácter debe ser formado, como le dijo al mismo profeta Jeremías en el capítulo 18, lo que certificábamos en Romanos. Le dijo: ve, Jeremías, a la casa del alfarero, dime lo que ves. Allí le dijo: bueno, veo el alfarero, veo la vasija, está en la mesa, se cayó. Y él le dijo: ¿no podré yo hacer como este alfarero, casa de Israel, hacer otra vasija según me parezca? Entonces, por esto, el Señor, en su soberanía, lo primero que quiere es afirmarnos para la salvación. Mientras en la espera, algunos recibiremos lo que llamamos un milagro,
o la liberación de una limitación física, una sanidad en el corazón y más. Yo sé que este tema de la sanidad hoy en día y de los milagros está muy de moda porque nos están oprimiendo. El enemigo está dando duro ahí, duro. Esto del COVID y más lo que viene. Pero la palabra de Dios dice que mientras más opriman al pueblo, el pueblo más se va a multiplicar. Y en muchas veces los milagros no van a ser la liberación de una enfermedad física, sino que el alma de alguien se salvó. Que un justo perseveró hasta el final y entró a la morada eterna. Ese es el mayor milagro. Y está ligado a un evento que no es cómodo, porque es el evento de la muerte. Y yo esto se los comparto desde la vivencia de tener a personas que tú dices, guay, ¿cómo se murió? Recientemente murió un ministro, una persona que tú dirías, wow, Señor, pero ¿qué pasó? De esa persona que tú dices, es alguien íntegro, alguien, wow, ¿qué pasó? Murió. Dice que agradable es al Señor la muerte de sus santos. Entonces yo entiendo que más que nosotros pensar quién merezca o no un milagro, es más pensar que dentro de los beneficios de la vida en el día a día, nosotros entendamos que tenemos acceso por la fidelidad a la palabra a ser escogidos por Dios para la mayor y el mayor de los galardones, que es la salvación. Mírese en los cuadros posibles. Nick, esta joven, gente que usted tiene cerca, que están siendo afligidos con diversas enfermedades, con diversas pruebas, pero tú los ves que están encendidos con el Señor. Para que esto entonces nos sirva de estímulo y animar a otros a no limitarnos a un favor temporal, porque, Dios los sanó de la parálisis. Hay gente que Dios los sana del SIDA, los deja, Dios los salva. A gente que tienen SIDA le da el perdón de pecados y lo deja con el SIDA. Porque sabe que si soberanamente le permite que esa aflicción se le vaya, puede perder su alma. Y yo sé que estas son cosas con las que chocamos. Así que, amados, hasta aquí mi tiempo. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Y espero, sé que no tengo todas las respuestas porque todas las tiene el Espíritu Santo. Y Él ha de satisfacer nuestras necesidades conforme nuestro depósito pueda ir recibiendo esa luz. Y por eso, hasta aquí mi intervención, esperando hayan sido edificados en la palabra. Yo lo he sido. Amén.